Vale. Hoy sí, vamos a dar inicio entonces a la clase. Recordemos que estábamos viendo la última vez que estuvimos juntos, estábamos viendo precisamente este tema, ¿verdad? Que es el del proceso salud-enfermedad, pero ya estábamos viendo la categoría de las enfermedades. Recordemos entonces que había una reflexión, ¿verdad? También el objetivo de dar este tema. Luego tenemos el desarrollo del contenido, la asignación de tarea que se les va a subir a ustedes hoy a las 3 en cuanto terminemos esta ponencia. Se les va a subir la tarea y ustedes lo van a poder contestar. Tienen hasta el día de mañana para que ustedes contesten esa tarea. No les he dado más tiempo porque es una guía corta. Y ustedes también, ya no quiero yo que para la otra semana, porque si ustedes se han fijado, tenemos pausa pedagógica. Entonces ustedes descansen también y ya no estén pendientes de esto. Y nos conectaríamos hasta el día lunes de nuevo y ustedes ya han salido de todas sus tareas y de todos sus pendientes. Luego va el tiempo de las preguntas y la despedida, ¿verdad? Recordemos que la reflexión dice, siempre di la verdad y no tendrás que estar al pendiente de tus mentiras, ¿verdad? Los objetivos pues son dos. Primero es conocer la clasificación de las enfermedades ocasionadas por bacterias, hongos, virus y parásitos. Y el otro es identificar la categoría de las enfermedades según sus características. Luego definíamos algo sobre enfermedad. Recordemos que es un proceso que se desarrolla en un ser vivo caracterizado por una alteración de su estado normal de salud y están las siguientes dos conceptos. Ustedes los leen más detenidamente después para recordarlo, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Luego teníamos la clasificación de las enfermedades que pueden ser según las características. Primero por su curso, segundo por su frecuencia de aparición y tercero por el origen de los sistemas afectados. Cuando hablamos del curso estamos hablando de las enfermedades agudas, ¿verdad? Aquí pues recordemos que son de corta duración y son graves. Los síntomas aparecen de forma brusca, son intensos e inesperados. Suponen una amenaza inmediata y a largo plazo para la vida. Tienen un inicio y un fin claramente definidos y son de corta duración, ¿verdad? Generalmente menos de 3 meses. El término agudo, recordemos que tampoco tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad, porque por ejemplo nosotros podemos tener una gripe o una conjuntivitis, que eso no es muy grave, ¿verdad? Pero también tenemos otras graves, como por ejemplo tenemos el infarto agudo, ¿verdad? O la angina de pecho. Eso sí ya vendrían siendo situaciones graves. Entonces, agudo no significa precisamente gravedad, ¿verdad? Sino que el término se define en tiempo de evolución y no de gravedad. Luego veíamos las subagudas. Estas tienen una duración de 3 meses, como por ejemplo la insuficiencia renal aguda. Aquí obviamente los signos y los síntomas van a ser más graves, ¿verdad? Y luego teníamos las crónicas. Aquí sabemos que las enfermedades persisten generalmente más de 6 meses y también pueden afectar el funcionamiento de alguna dimensión. En este caso ya las crónicas podrían venir siendo como la hipertensión, les decía yo, la diabetes también vendrían siendo esas, ¿verdad? Ya enfermedades crónicas. Sabemos que las personas sufren a menudo síntomas debilitantes que cambian su capacidad para continuar con su estilo de vida. Esas ya son las enfermedades crónicas. También los signos y síntomas son a largo plazo, ¿verdad? Y la independencia ya se ve amenazada ya con estas enfermedades por alguna situación ya seria de salud, ¿verdad? Luego veíamos por la frecuencia, teníamos las epidemias, las endemias, ¿verdad? Que son la aparición súbita de una enfermedad que ataca a un elevado número de personas que habitan en una región determinada. Esas son las epidemias. Luego veíamos los brotes, como por ejemplo el ébola, que nada más se dan en una región y el caso de personas que enferman es bien mínimo. Luego teníamos la endémica, que ya son enfermedades que persisten en un solo lugar, como por ejemplo la malaria o el paludismo, ¿verdad? Que son de las zonas costeras. Y finalmente veíamos las pandemias. Estas sí afectan a más de un país, como en el caso del SIDA y el COVID-19, ¿verdad? Y también tenemos la ilustración de la historia de las pandemias.
También veíamos que por su origen se pueden clasificar en infecciosas. Estas sabemos que son causadas por microorganismos patógenos como bacterias, como virus, como parásitos y como hongos. Dependiendo de la infección, ¿verdad? De quién la ocasione, así va a ser la infección. Y luego teníamos las no infecciosas, que son aquellas que afectan al normal funcionamiento de los aparatos, como por ejemplo el cáncer, la artritis o la osteoporosis. Luego veíamos también los sistemas, según los sistemas afectados. Aquí vemos que tenemos enfermedades nerviosas, ¿verdad? Que atacan los nervios, digestivas, respiratorias, reumáticas, cardiovasculares. También son enfermedades que nosotros vamos a tener según el sistema que estemos siendo afectados. Luego tenemos la categorización y aquí nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿verdad? Ya las por categoría. Veíamos entonces que tenemos enfermedades alérgicas. En este caso, cuando nosotros hablamos de las alergias, sabemos que se deben a la reacción del sistema inmunológico y a agentes externos, ¿verdad? Que sería algún antígeno. En estos ejemplos podríamos retomar la fiebre del heno, la urticaria, la intolerancia a los alimentos. También teníamos nosotros las enfermedades infecciosas. Aquí estas están provocadas por agentes patógenos virales, bacterianos y micóticos. Pueden ser también de transmisión directa e indirecta a través de vectores mecánicos y biológicos. En este caso también algunas son de pronóstico favorable, como serían la tiña, ¿verdad? O la gripe y el sarampión. Aquí las personas sabemos que se van a enfermar, pero va a cursar de una manera normal la enfermedad sin dejarles ninguna secuela, ni tampoco les va a dejar alguna situación de rehabilitación, ¿verdad? Pero también sabemos que hay otras de grave pronóstico si no reciben el tratamiento adecuado, como el SIDA, el tétano y la rabia. Estas enfermedades infecciosas ya sabemos entonces que se deben a virus y bacterias, ¿verdad? Y se difunden rápidamente de individuo a individuo. Tenemos también algunas enfermedades exantémicas como la varicela, el sarampión, la rubiola. Esas son enfermedades infecciosas, al igual que la gripe, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente. Y otra como la enfermedades de transmisión sexual. Esas son enfermedades infecciosas. Luego también vemos que tenemos enfermedades parasitarias. Estas se deben a organismos parasitarios propiamente dicho, ¿verdad? Pueden ser protozoos, gusanos, pueden ser hongos. Sabemos que estos parásitos son organismos que viven y se nutren a expensas de otro organismo y se alojan dentro del organismo del huésped y sobre la superficie del cuerpo. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestro aseo, ¿verdad? Personal, el aseo de donde nosotros permanecemos, nuestra cama y todo eso debe de permanecer siempre limpio para evitar esos parásitos, sobre todo de la piel. Su sintomatología es de forma leve o severa, dependiendo de las defensas del huésped, ¿verdad? Aquí sabemos nosotros que vamos a tener amibiasis, giardiasis, filariasis, ¿verdad? Y las micosis, que son las más comunes y pueden estar así en la piel. Luego de las enfermedades parasitarias tenemos las enfermedades congénitas. Estas se deben a anomalías del desarrollo fetal, ¿verdad? Aquí tenemos todos esos trastornos en el desarrollo embrionario durante el embarazo por causas diversas. Ya sabemos que la persona, la madre, cuando está en estado de embarazo no debe de consumir alcohol, ni tampoco debe de fumar, ni otro tipo de sustancia, ¿verdad? Hacer ingesta de otras sustancias, porque le va a traer algún problema en el desarrollo del embrión. También sabemos que existen factores del medio ambiente como la radiación o también factores durante el parto que le pueden traer alguna enfermedad congénita a la persona. Se observan al nacimiento y da lugar a malformaciones físicas. La prevención de esta radica en el diagnóstico prenatal mediante exámenes bioquímicos y citológicos que detecten anomalías fetales. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, el síndrome de Down, la espina bífida, el pie zambo, que es cuando los niños nacen con los piecitos así como
en dirección que no está rectecito, ¿verdad? Sino que cualquiera de los dos lados, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Esos son los piecitos ambos. También podríamos mencionar en estas congénitas las atelectasias pulmonar y cardiopatías, ¿verdad? Y estas son enfermedades congénitas que la madre debe de tratar de cuidar que el feto no la adquiera durante el embarazo. Luego tenemos las enfermedades hereditarias. Esta pues ya vemos que es un conjunto de enfermedades genéticas que se transmiten a la descendencia, aunque no necesariamente se observan al nacer. Debido a la transmisión hereditaria de genes es que se dan esta situación, ¿verdad? Pueden o no manifestarse a lo largo de la vida del individuo. Por ejemplo, la diabetes, nosotros sabemos que puede o no puede ocasionarse en nosotros si la persona tiene esa situación hereditaria. Fíjense que en mi caso, en mi familia no habían personas diabéticas, pero ya en esta generación de todos los hermanos de mi mami y ya ellos sí lo están presentando, pero anteriormente de ellos no había esa situación. Entonces esas han sido enfermedades propiamente de ellos, ¿verdad? Pero cuando la situación ya es hereditaria, entonces puede o no puede desarrollarse en el individuo. Aquí va a depender de si es dominante o recesivo la persona, ¿verdad? Que haya nacido o de quien haya dependido esa enfermedad. Luego también tenemos algunas más serias, ¿verdad? Por ejemplo, la fibrosis quística. Eso también nosotros sabemos que es hereditario, así como el cáncer de mama. Puede o no pueden desarrollarse, que es algo que es importante retomar en estas enfermedades hereditarias, que pueden o no manifestarse a lo largo de la vida del individuo. Luego vemos que tenemos las enfermedades venéreas o las de transmisión sexual. Sabemos que son las que se transmiten mediante prácticas sexuales con personas infectadas. Las noxas pueden ser de origen viral, bacteriana o por parásito, ¿verdad? Estas enfermedades. Las medidas preventivas contra estas se orientan a las prácticas sexuales seguras. Sabemos que hay que usar preservativos, la apropiada higiene personal y los controles periódicos, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener al médico. Sabemos que estas enfermedades de transmisión sexual, pues precisamente, o venéreas, precisamente se van a evitar utilizando los preservativos. Tal vez el preservativo no le ayude a evitar embarazos, pero sí esta clase de enfermedades, que son tan padecidas, pero de buen pronóstico algunas, pero otras no, ¿verdad? Por ejemplo, el herpes es una situación que ya ahí se queda con el ser humano, así como el VIH, así como el VDRL, ¿verdad? La sífilis, son situaciones que ya se quedan, ya son enfermedades que se quedan para siempre con el ser humano. Entonces nosotros debemos de evitarlas utilizando los preservativos. Lo mejor es no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Si no es hasta su momento, no de tener esa promiscuidad, ¿verdad? De tener una y otra pareja sexual. Entonces, eso también hay que evitarlo. No solamente es el uso del preservativo, ¿verdad? Sino que también la prevención a través del no múltiples parejas, ¿verdad? Para evitar estas enfermedades venéreas. Luego también tenemos las enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí nosotros sabemos que se producen a partir de los alimentos o de aguas contaminadas, que actúan como medio de transporte de microorganismos patógenos o que se generan por contener toxinas o mohos presentes en el alimento ingerido. Estas transmitidas por alimentos vendrían siendo como intoxicaciones, ¿verdad? Por cualquier situación que los alimentos estén mal cocinados o estén crudos, ¿verdad? Que uno a veces se come un jocote o algo y no lo ha lavado bien, entonces se come esas frutas y verduras crudas y no tiene esa situación o esa precaución más bien, ¿verdad? ¿Y qué nos van a dar? Pues lógicamente vómito, diarrea, el dolor abdominal y en ocasiones pueden haber también fiebres, porque como recuérdense ustedes que son infecciones y toda infección provoca temperatura alta, porque el cuerpo tiene que tratar de defenderse de alguna manera.
¿verdad? Y la mejor forma que lo hace el cuerpo en primera instancia es aumentando la temperatura. Luego sabemos que los niños, las personas adultas mayores y las personas enfermas son más susceptibles. Enfermas como, por ejemplo, con alguna situación inmunodepresiva, ¿verdad? Porque yo puedo ser una persona hipertensa y no por eso los alimentos me van a causar problemas, ¿verdad? Sino personas inmunodeprimidas, como por ejemplo las personas que tienen VIH. Ellas puede que los alimentos, algunos alimentos les puedan provocar esa sintomatología que está descrita allí, ¿verdad? Y sabemos que las personas adultas mayores, por su falta de digestión adecuada de los alimentos, no pueden también estar comiendo algunas cosas. Algunos alimentos les provocan esa sintomatología también. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no se enfermen de ninguna de estas situaciones. Luego tenemos las enfermedades profesionales. En este caso, pues obviamente son adquiridas dentro del ámbito laboral por personas expuestas a determinadas noxas de acuerdo al trabajo que realizan. Esas determinadas situaciones, ¿verdad? O aspectos, por ejemplo, los que trabajan con rayos X. Estas personas están expuestas precisamente a esos rayos y eso hace que ellas corran el riesgo de padecer estas enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad, sobre todo si son mujeres y están en estado de embarazo, pueden ocasionarle también alguna enfermedad al feto. Se deben al contacto con contaminantes físicos, químicos y biológicos, y por sobrecargas físicas. No sé si ustedes recordarán que hubo un tiempo en el que había una empresa que fabricaba baterías de carros. Ellos, lo que ellos fabricaban lo expulsaban a los ríos que estaban cerca de ahí de la fábrica. Entonces las personas que vivían allí, ¿verdad? Cerca, y los mismos trabajadores se habían enfermado de problemas de los riñones por lo que soltaba, ¿verdad? Esos químicos que soltaban las baterías. Entonces, esas son enfermedades profesionales. Son de aparición lenta, ¿verdad? Porque no le van a aparecer ya, así, de la noche a la mañana, sino que con el tiempo de estar en contacto con el producto, ¿verdad? O con el contaminante. Y obviamente son irreversibles, porque hay cosas que si está mucho tiempo en contacto, por ejemplo, los que trabajan con oro, ellos de estar inhalando ese producto, entonces al final logran tener problemas de pulmones y eso ya no se les puede quitar, ¿verdad? Obviamente, si es por sobrecargas físicas, con el hecho de aprender a movilizar esas sobrepesos, van a poder eliminar el problema, ¿verdad? Esa sí es una situación reversible, pero el resto que esté en contacto con químicos o biológicos, ahí sí la situación podría ser irreversible. Eso es en cuanto a las enfermedades profesionales. Luego también tenemos las enfermedades metabólicas. Estas se caracterizan porque son anomalías de las reacciones químicas metabólicas que normalmente dirigen la síntesis o la destrucción de las moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos la fenilcetonuria, la gota o la diabetes mellitus. Aquí sabemos que para cada una de estas, nuestro cuerpo no está desarrollándose de la forma correcta o no metaboliza esas reacciones químicas de la forma adecuada. No producen insulina o esas fenilcetonuria no se absorbe el azúcar, ¿verdad? De la forma correcta. Entonces ahí se dan esas situaciones. Son enfermedades metabólicas. Propiamente no hay síntesis de las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y esas son estas enfermedades metabólicas. Luego tenemos las enfermedades degenerativas. Estas son enfermedades que ocasionan desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular, afectando física o mentalmente al individuo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la degenerativa, el Alzheimer, porque es una situación del nervio. Hay un desequilibrio, hay una degeneración en los nervios y entonces las personas empiezan a presentar esos temblores o las pérdidas de memoria, ¿verdad? Entonces esas son degenerativas. También los tejidos y los órganos pierden sus características propias y se van degenerando ante la producción de sustancias que alteran sus funciones. Pueden afectar el cerebro,
los huesos, las articulaciones, entre otros órganos o sistemas. Pueden también ser congénitas o hereditarias y son las responsables de la mayoría de las muertes. Obviamente estas hereditarias. La ilustración que estamos viendo allí es de artritis, ¿verdad? De situaciones reumatoideas que han desfigurado o han degenerado los huesos y las articulaciones. Por eso es que uno insiste tanto en decirle, mire, no se truenen los deditos, ¿verdad? Porque al final puede haber una degeneración artrítica y es dolorosa. Entonces esas son las enfermedades degenerativas. Luego tenemos las enfermedades traumáticas. Estas son las derivadas de traumas o injurias a raíz de accidentes, por ejemplo, heridas, hernias, hematomas, esguinces, quemaduras. Estas son debidas precisamente a algún accidente, ¿verdad? Pero igual son enfermedades y hay que catalogarlas. Luego tenemos también enfermedades mentales. Recuérdese usted que salud es todo el bienestar, tanto físico, ¿verdad? Como también mental. Por lo tanto, se categorizan estas enfermedades y sabemos que se producen por alteraciones en el comportamiento y el razonamiento de los individuos, afectando los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo. Sabemos también que afectan las diversas maneras el rendimiento intelectual, el equilibrio emocional y la adaptación social, sobre todo, ¿verdad? Y se clasifican en trastornos neuróticos y psicóticos. Neuróticos cuando nada más está a nivel de neurona, ¿verdad? De las situaciones impropias. Y los psicóticos ya son problemas un poco más serios, ¿verdad? Porque ya tiene que ver con la falta de adaptación social o los desequilibrios emocionales. Entonces también es importante tomar en cuenta las enfermedades mentales. Ajá. Dígame, Lisandro. Nada. Me equivoqué. Niño. Dígame. No me equivoqué. Ah. Bueno, también vemos allí que tenemos enfermedades por intoxicaciones. Estas se deben a los efectos de sustancias tóxicas producidas por organismos, ¿verdad? Ya sea bacterias, animales o vegetales. Aquí, cualquiera de estos que nos producen la enfermedad están generando esas toxinas. También algunos componentes químicos. Aquí podríamos tener como por ejemplo el botulismo, la intoxicación por veneno de serpiente o de arácnidos, alguna intoxicación por monóxido de carbono, por metanol. También podríamos ejemplificarlo con alguna intoxicación por metales pesados, pesticidas, algunas enfermedades profesionales y ambientales. Profesionales, sobre todo las personas que trabajan, ¿verdad? Con esos productos químicos y biológicos, por ejemplo, los que preparan el agnate o ese tipo de productos que sabemos que son herbicidas, fungicidas. Entonces, esas personas pueden sufrir en algún momento alguna intoxicación. Pero también podríamos tomar la de alimenticia, ¿verdad? Que ya la vimos anteriormente. Puede ser algún tipo de intoxicación. Ahí está la ilustración también de algunas intoxicaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. Recordemos la clase también que tuvimos sobre intoxicaciones que pueden también ser al contacto de la piel, ¿verdad? Inhaladas y también ingeridas, estas intoxicaciones. Luego tenemos enfermedades carenciales. Aquí sabemos que es por trastornos producidos por la ausencia en la dieta de alguna de las vitaminas, de algún aminoácido, de algún mineral específico y esenciales para la salud. Por ejemplo, aquí menciona que si nosotros tenemos carencia de vitamina C, puede darnos algún tipo de escorbuto, ¿verdad? Si lo que nos hace falta es calcio y fósforo, vamos a tener raquitismo. Y si es hierro, pues tenemos cualquier tipo de anemia, ¿verdad? Nos puede dar a nosotros por falta de hierro. Entonces, esas son las enfermedades carenciales. Obviamente, estas tienen mejor desarrollo, ¿verdad? Porque si usted se cambia su forma de alimentarse y usted ya a su dieta le incorpora estas vitaminas o minerales o aminoácidos que le hacen falta, pues esa situación se le va a quitar. Entonces, esta sí es fácil de que nosotros la podamos quitar o evitar, ¿verdad? Estas enfermedades carenciales.
Luego tenemos las enfermedades genéticas. Aquí sabemos que son producidas por daños a nivel de los genes o de los cromosomas. Se ven afectados los sistemas nerviosos, respiratorio, digestivo, visual y el sanguíneo. También se puede dar lugar a la aparición de cáncer en diversos órganos y pueden o no ser heredables, ¿verdad? Sí son genéticas porque el gen es el que se atrofia, pero puede que si no es una situación dominante, la persona no la hereda, ¿verdad? Entonces tenemos esa ventaja en cuanto a las enfermedades genéticas. Luego tenemos las enfermedades sociales, ya para ir terminando. Estas se deben a la influencia del medio ambiente en el que viven las personas. Sabemos también que el estrés y las adicciones son las principales consecuencias del acelerado ritmo de vida que las personas llevamos en las grandes ciudades. Al igual que la contaminación ambiental en esas mismas ciudades grandes, pueden ocasionar alergias en algunas personas. Además, una enfermedad social es la anorexia y la bulimia, porque como recordemos, es debidas a la influencia del medio ambiente. Si nosotros tenemos una idea de que la persona bonita es quien debe de ser delgada y todas esas situaciones que nos están inyectando, ¿verdad?, con la sociedad, entonces nosotros vamos a decir, ay, sí, estoy muy obesa, entonces me hago anoréxica o bulímica y ahí viene ya la enfermedad. Porque también se vuelve una situación carencial, porque como no comen, empiezan a tener otras carencias, ¿verdad? Ya sea de hierro, ya sea de otras vitaminas, otros minerales. Entonces, es importante tomar en cuenta estas enfermedades sociales. Y recordemos que hay formas para que nosotros evitemos el estrés. Podemos perfectamente hacer ejercicio, podemos hacer algún tipo de meditación. Eso nos va a ayudar un poco a calmar el estrés. Y obviamente las adicciones, pues nosotros tenemos que tratar de manejarlas de la mejor manera, ¿verdad? Conocernos bien y conocer estas situaciones que nos pueden traer esas adicciones. Si tenemos amigos o amigas que tienen ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que pueden influirnos y hacernos a nosotros adictos a alguna situación, lo mejor es cambiarlos, ¿verdad? O evitar ese tipo de personas. Pueden tenerlos siempre ahí de conocidos, pero ya no compartan mucho tiempo con ellos, porque ellos son los que pueden llevarlo a ese tipo de enfermedades sociales. Recuerde usted que el alcoholismo es una situación bastante difícil después de quitarse. Fácil entrar en él, pero después para salirse ya va a ser un poquito difícil. Entonces, para no caer en este tipo de enfermedades sociales, lo mejor es evitarlo, ¿verdad? Eso sería entonces todo para que nosotros tengamos aquí. Gracias por unirse a la clase. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, Ajá, dígame. Dígame. en en las enfermedades congénitas está la radiación. ¿Qué consecuencias podría traer para el cuerpo humano? ¿El qué, mi niño?